A ver, chicos, nuevamente nos estamos incorporando. Ya saben ustedes que las cámaras deben estar encendidas. Dirán qué cargosa la maestra, ¿no? Pero así me dicen. ¡Oh! ¿Ya? Cámaras encendidas. Estamos 20. Darcy. Jessica. Kevin. Adrián. Almendra. Almendra. Naomi. Dayanara. Dayanara. Nuevamente. Darcy. Más bien no prendí mi cámara todavía. A ver. Vamos a continuar entonces con el tema que estamos desarrollando, ¿ya? A ver, somos 5 por 6. 5 por 6. Estamos aproximadamente 30 personas. Nosotros habíamos estado ya desarrollando la parte de las preguntas de la cetabularia, ¿verdad? Vamos a terminar esa partecita, por favor, para complementar la información que estamos teniendo, ¿ya? Habíamos dicho que era la cetabularia, y ya habíamos contestado, y estábamos, si no me equivoco, desarrollando las características que presenta la cetabularia. No se olviden que estamos desarrollando bien el libro, porque terminada la clase, unos minutos antes, ustedes muestran todo lo que se ha desarrollado, ¿ya? Ya cuando yo termino la clase, hago zoom para ver el desarrollo de cada uno de ustedes. Porque ahorita en clase no lo podría hacer. Tengo que hacerlo con zoom. Entonces, habíamos estado viendo las características que presentaba la cetabularia y habíamos dicho que tenía las características físicas. La pregunta 3 me dice qué es la regeneración, qué es la regeneración y quiénes la presentan, qué organismos la presentan. Y recordemos aquí que la regeneración es un proceso natural de, ¿qué cosa? De reemplazar. ¿Ya? Anotamos, proceso natural de reemplazo. ¿Correcto? O reparación, reemplazo o reparación de estructuras y lo presentan, de estructuras y lo presentan todos los organismos. Ahorita voy a explicarles por qué, ¿ya? A ver, este proceso de regeneración, según la literatura que he buscado, lo vamos a encontrar en generalmente una gran cantidad de seres vivientes. Lo único que sucede es que el término de regeneración va a ser aplicado de diferente manera o magnitud. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros que somos organismos pluricelulares o multicelulares, tenemos también un proceso de regeneración, por ejemplo, celular, ¿no? Células muertas, ¿no? Por decir la piel, te expones en verano, te bronceas, te quemas, te rostizas, esa piel se retira y el tejido se regenera, ¿no? El tejido epitelial se regenera. Ese es en el caso de que sean tejidos. En algunos casos yo tengo una experiencia, yo comúnmente en la asignatura de biología donde he trabajado siempre en determinado momento desarrollaba lo que era la taxidermia, que viene a ser el arte y la técnica de poder, digamos,
preservar algunas especies como si estuviesen vivas, ¿no? Solamente con la piel. Entonces, en alguna oportunidad estuve yo disecando una iguana, me traje una iguana grande de un cuerpo más o menos de unos 30 centímetros y una tremenda cola, ¿correcto? Estábamos en mi casa alistándonos para poder hacer este proceso porque es bastante tedioso y resulta que en ese proceso de captación del animal, se quiso escapar, se subió a una de las paredes del jardín y lo que hice yo fue tratar de capturarlo y solamente lo alcancé a agarrar la cola, ¿ya? Entonces, yo lo tenía de la cola y la iguana me chicoteaba, ¿no? Hasta que venga mi compañero que era varón para que me ayude a cogerle el cuerpo, de pronto me doy cuenta que me quedo con la cola, solo con la cola, y la cola me hacía así, y la iguana se fue. El cuerpo de la iguana cutita con un pedacito de cola se fue por la pared, saltó al árbol y se fue a los vecinos. Me quedé con la cola, ¿ya? Esperamos todavía un tiempo, no, ya no lo podíamos disecar, ya no se pudo disecar porque para disecar el ejemplar tiene que estar completo, incluyendo la cola, para darle la forma y dejarlo como si estuviese vivo. Entonces no lo podía disecar. Se quedó en el jardín de mi casa, ¿no? Se quedó en el jardín y con el tiempo esa cola se fue regenerando, o sea, algo así, entre comillas, como que le volvió a aparecer una cola. Esa piel de la cola tenía un color mucho más claro, porque mi iguana era verdecita, era mucho más claro, y obviamente se notaba que la cola era pequeña con relación a la iguana, ¿no? Esta estaba creciendo poco a poco. La iguana tenía unos 30 centímetros y la cola de repente tenía unos 15 centímetros. Luego 16 iba apareciendo, iba entre comillas creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, yo les estoy comentando aquí el caso de regeneración, por ejemplo, celular, en este caso estructural orgánica, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los equinodermos tipo estrella de mar, que también me ha pasado. La estrella de mar, tú le captas a la estrella de mar, le coges un bracito, y cuando se resiste y no quiere que la cojas, simplemente te deja el brazo y ella se va. Se va y se escapa y te quedas con el brazo. Posteriormente, ese bracito, porque es un equinodermo de los 5 que tiene, nuevamente se regenera. Entonces, la regeneración es una capacidad que tienen los seres vivos de poder, de alguna u otra forma, como se dice, regenerar lo que le decía específicamente, ¿no? Reemplazar, ¿no? Una estructura, llámese órgano, tejidos, etc. Continuamos entonces con lo que estamos viendo, ¿ya? Y quienes lo presentan, ya hemos dicho, los seres vivos, ¿no? Dependiendo su nivel. Continuamos entonces. Y ahora sí vamos a ir a las preguntas. Algunas de ellas vamos a tener que darle forma para poder entender, hay que tener mucha interpretación. Dice, los caracteres básicos fundamentales de todo ser vivo son, miren, dice caracteres básicos fundamentales. A ver, vamos a concluir entre todos. ¿La reproducción es una característica básica? Sí, en todos los seres vivos. Si no, esta no existe. Pero la mutación lo es. De repente vamos a analizarlo, ¿ya? Queda pendiente. ¿La composición química es una característica básica de los seres vivos? Sí, también tiene que tener una composición química, ¿no? El metabolismo también. Sí. La composición química hay que analizarla, ¿ya? La reproducción y la diferenciación, la reproducción de hecho, la diferenciación podría ser. Organización específica y adaptación. Coordinación y crecimiento. Coordinación está dentro de lo que es relación, por si acaso. A ver, ¿cuál de ellas ustedes consideran de que sería la más cercana? A caracteres básicos, características básicas de los seres vivos, básico, lo que sea básico. Por ejemplo, la reproducción es básica, pero la mutación hay que analizarla. El metabolismo es básico. Recuerden a los virus, no lo tienen, por eso no son seres vivos. La composición química también podría ser. Reproducción es básico, si no la especie se extingue, ¿no? Diferenciación. Esta podría ser. Organización específica y adaptación. La adaptación, sí, muchos organismos tienen que lograr adaptarse. Aquí me piden que sean las características básicas. La coordinación. Aquí vamos a considerar la reproducción y la... No, la más cercana sería la composición química y el metabolismo, ¿ya? A ver, chicos, vamos a considerar la B, ¿ya? Estamos sustentándolo, ¿por qué?
¿Ya? Vamos a considerar a la B, alternativa B. Pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? Dice, el movimiento propio de los organismos unicelulares, vegetales y animales se denomina... aquí, listo. Protocooperación, no. Tropismo es orientación, no. Taxia. Taxia, biotaxia lo busqué, no. Me hablan de unicelulares, animal y vegetal. Las nacias. Estaríamos considerando el tropismo específicamente. Compuesto químico. Compuesto químico metabólico. Ya. Aquí vamos a considerar movimiento propio de los organismos unicelulares. Unicelulares, acá está. Vegetales también. Vamos a considerar aquí a tropismo, ¿ya? Tropismo, orientación, ¿no? La orientación que se da, llámese fototropismo, geotropismo. A ver, pregunta número 3. ¿Qué me dice la pregunta número 3? ¿Qué es la homeostasis? ¿Periodo de descanso de la velocidad de crecimiento? No. ¿Intercambio de CO2, oxígeno entre animales y plantas? No. Equilibrio que debe de existir, dice, equilibrio que debe de existir entre el número de animales y plantas en el área determinada. No. La homeostasis tiene que ver con la parte interna del organismo. Intercambio de energía entre el medio interno de un organismo y su medio ambiente, cercano, pero no. Mantenimiento de un equilibrio termodinámico entre los órganos y sistemas interno, ¿no? Hablan de mantenimiento, podría ser. Intercambio de energía entre el medio interno y el organismo, no, eso es... Acá vamos a considerar la alternativa E, mantenimiento de un equilibrio termodinámico en lo que se refiere a temperatura entre órganos y sistemas. Vamos a considerar la alternativa E, ¿ya? Pregunta número 4. La reproducción, ¿ya? La reproducción sexual en un organismo es importante. ¿Por qué es importante? Sexual, ¿ya? Acuérdense que es sexual. ¿Forma gametos haploides? No. Haploides es impar. No, nosotros siempre somos pares, somos diploides. Mitad de mi papá, mitad de mi mamá. Somos diploides, esto no es. Dice, produce variabilidad genética. Produce variabilidad genética. Es importante. Produce variabilidad genética. Vamos a analizar, ¿ya? ¿Mantiene a la pareja? ¿La reproducción sexual mantiene a la pareja? No creo. Asegura la supervivencia. Esta es la más precisa. ¿Ya? Origina descendientes semejantes. Ese organismo es importante. Acá. Es muy importante porque asegura la supervivencia. ¿Ya? La número 4. Vamos anotando, chicos, ¿ah? A ver, 5. ¿Qué dice la 5? La reproducción. La reproducción sexual ofrece las ventajas. ¿Qué ventajas me va a dar? ¿Producir individuos más vigorosos? No. Yo tengo un sobrinito que desde que nació es bien flaquito, no es nada vigoroso. Para enfermez. Uy. Ya pasó el bonito. Todo viene. Dice, a ver, producir individuos más vigorosos hemos dicho que no necesariamente. Ser más rápida. Me piden, ser más rápida que las otras formas de multiplicación, no me convence. Aumentar la variabilidad de los individuos dentro de la especie, esta podría ser. Aumentar la variabilidad. Eliminar a los individuos menos fuertes físicamente. No, esa es la ley del más apto, ¿no? O la ley del más apto, o también la eugenesia negativa, ¿no? Según Hitler. No, esa tampoco no. Ser el medio más seguro de multiplicación, no es una ventaja eso, no considero. Aumentar la habilidad de los individuos puede hacer, producir individuos más vigorosos, no, eso es no.
Ser rápido de forma tampoco, no. Vamos a quedarnos con aumentar la variabilidad de los individuos dentro de su especie, ¿ya? La diversidad, ¿no? Porque ya saben ustedes que nosotros somos el resultado de la diversidad de los genes entre papá y mamá, ¿no? A veces papá me da un gen, la mamá también, pero domina uno del papá. En el otro hijo no domina el del papá, sino el de la mamá. A eso se le conoce como variabilidad genética. 6. 6 me dice, dice, una levadura o una arqueobacteria, chicos, les explico. Les explico esta partecita de los arqueobacterias. Yo me imagino que ustedes tienen esa información, pero por ahí la reforzamos. Ustedes saben que en el transcurrir del tiempo los científicos han tenido la necesidad de clasificar a los seres vivos. Antiguamente pues se hablaba de los enaimas y anaimas, con sangre, sin sangre, luego hubieron 3 reinos. La más conocida fue la de Whittaker, ¿no? La de Whittaker, que propone 5 reinos, es la más conocida, con la que se ha trabajado muchísimo tiempo. Reino monera, protista, hongos, animal y vegetal. Estos 5 reinos han sido conocidos por muchísimo tiempo. Es más, el día de hoy existe mucha literatura que lo considera así todavía, o sea, no lo ha cambiado. Pero en los últimos tiempos hablamos de un tal Wosse, W-O-S-S-E, que propone, que es una propuesta que tiene fuerza el día de hoy, que está siendo considerada. Se proponen 6 reinos. ¿Por qué? El reino protista, ustedes saben primero de que el estudio del mundo microbiológico, microscópico, cada vez se va perfeccionando. Recuerden ustedes que los hermanos Hansen crearon el microscopio, Robert Hooke tuvo la oportunidad de hacer un estudio, hubieron científicos como Leeuwenhoek que perfeccionó un poquito más el microscopio, y cada científico trata de darle la mejor utilidad a ese microscopio, que antes fue rudimentario y que ahora es mucho más sofisticado como los electrónicos que tenemos. Mientras más sofisticado, más técnico sea el microscopio, mayor es la capacidad de resolución para ver pequeñas cosas, un mundo nuevo. Entonces, en aras de esa situación, es que han habido organismos que han tenido digamos, la suerte, por decir en algún momento, de poder ser estudiados, ¿no? De poder ser estudiados más profundamente. Entonces, es una consecuencia. O sea, la tecnología avanza y también los descubrimientos de lo que puede existir a nuestro alrededor. En este caso, cuando nos hacen esta pregunta de la levadura y de las arqueobacterias, les explico lo siguiente. Según la nueva clasificación de Wosse, dice, a diferencia de Whittaker, recuerden, Whittaker era 5, monera, protista, hongos, animal y vegetal. No te olvides que monera eran procarióticas, células procarióticas, ¿no? Y de aquí para allá todas eran eucarióticas. La diferencia de estos 4 era que los protozoarios eran organismos unicelulares, formados por una sola célula. Y todos los de acá eran pluricelulares. El caso de los hongos, habían unicelulares y pluricelulares también, pero después todos los demás eran pluricelulares como nosotros. Entonces, monera, protista, hongos, animal, vegetal. Este reino monera, para los científicos, al igual que para vos que sostiene esto, el reino monera lo empezaron a estudiar más profundamente. El reino monera antiguamente consideraba a las bacterias y a las algas azul verdosas. Ellas estaban aquí. Y en los protistas, todos los protozoarios que conoces. Pero aquí estaban las bacterias y las algas azul verdosas. En aras de la ampliación de los estudios, los científicos descubrieron y siguen descubriendo este mundo microscópico, y dentro de ellos el campo de la bacteriología, las bacterias. Y han podido descubrir, ¿no?, una mayor cantidad y variedad de bacterias. Lo último que se ha podido descubrir son las bacterias que forman parte de este grupo y ahora reino de las archaeas o arcobacterias. Las archaeas también son bacterias, al igual que las eubacterias. Son 2 reinos, archaea y eubacteris. El prefijo eu es verdadero, o sea, verdaderas bacterias. Y el archaea es un grupo de bacterias llamadas bacterias extremas. ¿Por qué? O sea, las 2 son bacterias, pero estas son bacterias tradicionales, ¿ya? Y estas son bacterias extremas. Dice que son bacterias que pueden vivir en ambientes con temperaturas sumamente altas o sumamente bajas, en ambientes sumamente salinos, ácidos, o sea, por eso se le dice bacterias extremas.
Antiguamente, a todas ellas, a estos dos tipos de bacterias, estaban dentro del reino Monera, junto con las algas. Pero al descubrir que hay una gran variedad, este grupo se ha separado y están formando dos reinos diferentes. ¿Ya? Entonces, ya el reino Monera, según Woz, el reino Monera no existe como reino. ¿Por qué? Porque sus integrantes se han separado y han formado nuevos reinos. Repito, el reino Monera era uno solo, que tenía bacterias y algas. ¿Ya? Ahora, el reino Monera se ha dividido, según Woz, en dos reinos. El reino Eubacter, o sea, verdaderas bacterias, y el reino Archaea, bacterias extremas, ¿correcto? Entonces, ahí estamos en este temita, la preguntita que nos están haciendo. Dice así, una levadura o una arqueobacteria, o pertenece al reino de Archaeas, pueden ser descritas a través de los siguientes niveles de organización. La levadura, ¿qué cosa es? La levadura es considerada como una célula, ¿ya? Es una célula. Y la arqueobacteria es un organismo. O sea, esta es una bacteria, es un organismo independiente, vive sola, ¿ya? La levadura también en este caso es una célula, ¿ya? Y la levadura estamos considerando como una. En este caso vamos a considerar célula y organismo, ¿ya? Célula, ¿dónde está? Celular y organismo, esta alternativa. Celular y organismo. Listo. Pregunta 7. Dice, en un ser vivo pluricelular, o sea, nosotros, pluri o multicelular, cuya estructura anatómica está constituida en base a tejidos, tejido, órgano y sistemas, corresponde a un nivel. O sea, si yo junto los tejidos, los órganos y los sistemas, ¿qué cosa obtengo? Obtengo un organismo. Entonces, la alternativa 7 sería D. Alternativa 7D. Pregunta 8. Dice, no es una característica de todo ser vivo. Realizar metabolismo, sí, sí es una característica. Tener una organización compleja, sí. Ser dependiente de su entorno físico, adaptación sería, ¿no? Tener una estructura físico-química definida, esta. Regenerar órganos, sí, hemos dicho que sí lo pueden hacer. 8B, ¿correcto? Pasamos a la pregunta 9. A ver, 9, ¿qué dice? Dice, para que la vida se mantenga y extienda a través del tiempo, es indispensable que los seres vivos realicen, ¿qué cosa? Para evitar que la especie no se extinga, ¿qué cosa es necesario? ¿Qué función es necesaria realizarla? La reproducción. Así es. La reproducción es una de las funciones de los seres vivos que permiten justamente la perpetuidad de la. Disculpen, tengo que bajar la intensidad. Así es, ¿no es cierto? La reproducción, pues, es una función y es una característica de los seres vivos, de todos, que es la única que puede garantizar la perpetuidad, la continuidad de las especies. Recuerden ustedes que, por ejemplo, hay especies que el día de hoy son. Decía, ¿no? El día de hoy nosotros tenemos conocimiento que existen muchas especies, ¿no? Conocidas como vulnerables, ¿no? Vulnerables o en proceso de extinción. Todas ellas, para que tengan esa condición, es porque en algún momento ellas han tenido, pues, el problema en lo que concierne a la reproducción. Su problema ha sido en reproducción, ¿no? La reproducción no se ha llevado a cabo como de repente debió darse. Hubieron algunos factores que no han permitido que la reproducción se pueda evidenciar. El caso de los osos panda, por ejemplo, ¿no? El día de hoy, los pocos ejemplares que se tienen, pero en cautiverio. No se tienen de manera libre y natural, procurando llevarlo lo más natural posible, pero se está tratando de rescatar. Lo mismo sucede con especies como el Vultus gryphus, el cóndor, ¿no? De aquí de los Andes, también pasa lo mismo. Antiguamente el cóndor era un ave que habitaba muchos países, ¿no? Desde Colombia, Perú, Venezuela, Puno, ¿no? Habitaba todas esas regiones de estos países, pero el día de hoy son muy escasos.
¿no? Ahí solamente, si no me equivoco, quedan en Bolivia, en Perú, por lo menos sé que ahí quedan, y son pocos ejemplares lo que se tiene. Entonces, repito, la única forma de que nosotros podamos garantizar de que las especies puedan perpetuarse en la Tierra es solamente garantizando su reproducción. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esos pocos ejemplares que hay, por ejemplo, del cóndor, así como los osos pandas, se les cría en cautiverio para que se reproduzcan y puedan poblarse? Hay un gran problema. ¿Por qué? Porque si nosotros criamos en cautiverio, tenemos bebés cóndores en cautiverio, lamentablemente, lo que se les va a ofrecer a ellos es una muerte igualmente posterior, o sea, igual se van a morir. ¿Por qué? Porque el cóndor no lo vas a poder tener pues en un laboratorio, no lo vas a poder tener en cautiverio siempre. Se supone que el ideal para que pueda esta especie desarrollarse es que ellas en algún momento regresen a su hábitat. Pero si por decir un cóndor, ha sido, digamos, científicamente creado en cautiverio, ha nacido en cautiverio de un papá y mamá que estuvieron en cautiverio, ese animalito también criado en cautiverio no tiene las condiciones para poder sobrevivir en el medio, ¿no? En su hábitat. No van a poder sobrevivir. No van a, por ejemplo, en cautiverio les dan de comer, pero en el ambiente natural va a tener que buscar sus alimentos. Ese papá y esa mamá no le han enseñado a buscar alimentos, porque también han vivido en cautiverio. Por lo tanto, ese animalito cuando salga a su hábitat, lamentablemente lo que va a pasar es que se va a morir. Se va a morir porque no tiene los recursos para poder sobrevivir. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, lo que se trata es, así como lo están haciendo con los ositos panda, es tratar de tenerlos en cautiverio hasta la reproducción y poco a poco ellos estén teniendo contacto con la naturaleza, ¿no? Están pues cercano a bosques donde se presta, tiene las condiciones más naturales para que ellos puedan identificarse y aprendan de repente lo fundamental. Una de las funciones que es el metabolismo, aprendan primero a alimentarse solos, ¿no? Lo más importante es que aprendan a alimentarse solos. Si eso lo logran, es mucho más probable que ellos puedan garantizar su perpetuidad, ¿no? Porque la reproducción obviamente de manera natural se va a dar, pero se necesitan mayor cantidad de ejemplares en esta condición. ¿Ya? Así es que por ahí vamos analizando también de repente eso. En la pregunta 10 dice, ¿podemos definir a una población como el conjunto de organismos en un solo espacio? Bueno, puede ser mi jardín, y en mi jardín hay mariposas, palomitas, periquitos, gusanitos, y eso no es población. La reunión de vegetales en una ecorregión específica, no, tampoco, porque en la población puede ser una población de animales también, no solamente vegetales. El conjunto de invertebrados en un determinado ambiente, conjunto de invertebrados, no, también hay vertebrados que forman parte de una población, la población humana, por ejemplo. Reunión de organismos de la misma especie, puede ser. Para eso, de repente es necesario, que no sé si lo comenté en la clase pasada, pero es importante que nosotros entendamos bien qué cosa es una especie, ¿no? No te olvides que una condición para que nosotros podamos considerar que ciertos individuos pertenecen a una misma especie es la reproducción, ¿ya? Si entre ellos se pueden reproducir, si un ejemplar A, ¿no? Frente a un ejemplar B logran reproducirse, yo puedo decir que ellos forman parte de una especie, son una especie. O sea, la reproducción es la garantía de que esos individuos pertenecen a una especie. Entonces, hablemos especie humana, porque entre nosotros nos podemos reproducir. Especie de perros, por ejemplo, ¿no? Los canis, el canis familiaris, la especie familiaris. El canis sería su género. Esa especie, alguno va a decir, no, pero ha habido el hijito de un perro y un lobo, dice, ¿no? El perro lobo es su hijo del perro y el lobo. No es así. Es algo así como lo que, no sé si lo comenté con ustedes, como que la rata y el cuy tienen su hijito, ¿no? La rata y el cuy tiene su hijito, es una rata sin cola, dice, ¿no? Tampoco no es así. ¿Por qué? Porque el cuy pertenece a una especie y la rata es de otra especie. Y una de las características adicionales a la reproducción es que cada especie, ¿no? Las características fenotípicas de cada especie están determinadas por las características o la cantidad de genes que esto pueda tener, ¿no? Porque el fenotipo, lo que se ve, no es más que la manifestación del genotipo. Entonces, los genotipos que tú tienes o el genotipo que uno tiene, los genes que uno tiene, expresan tu apariencia. Eso está así. Entonces, si la rata tiene una determinada cantidad de genes con una determinada característica y el cuy tiene otra,
En el hipotético caso que hubiese un hijito, tendría que tener una característica de los dos, pero la cantidad de cromosomas es diversa, así que no se da. De manera natural, yo les decía, no se da, ¿ya? Eso es imposible. Y si es que hay excepciones de esta regla, porque sí las hay excepciones, era en el caso de, como les había comentado, si no me equivoco, a ustedes les comenté, el caso de la mula, ¿no? A ver aquí. Kevin, ¿estuviste en la clase pasada? Kevin Romero. ¿Estuviste en la clase pasada, hijito? No, profesora, recién ¿Ah? comencé ayer. Recién estás ayer. Recién Bienvenido. comencé ayer con la clase. Ya, bienvenido igual. Gracias, profesora. A ver, Brian Cabrera, ¿estuviste en la clase pasada, hijito? No te voy a preguntar conceptos. Ya, te consulto. La clase pasada les expliqué sobre el cuy, la rata, del burro, la yegua. ¿Les expliqué? Lo del burro y la... ¿Sí? ¿Les expliqué de la mula? Sí. Sí, ya. Entonces, ese conocimiento ya lo tenemos, ¿correcto? A ver. Jessica, una consulta, Jessica. ¿Te recuerdas cuando hablamos de el caso de la mula? ¿La mula es hijo de quién? Creo que el burro y la yegua. El burro y la yegua. Muy bien, muy bien. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba el hijito de la burra y el caballo? Era un nombre bien raro. Era un nombre bien raro. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Asno. No, no es el asno. No es el asno. Lo comenté. No, si no se acuerda, no importa. Lo podemos reforzar. No se preocupen de esa parte. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a complementar esa partecita. Pero sí hicimos, en todo caso, el comentario general. Ya. Entonces, lo comento nuevamente. Primero hay que entender los casos de... ustedes saben que toda regla tiene su excepción. Hemos dicho que especies diferentes no pueden procrear. No pueden procrear. Eso es, lo normal es que no puedan procrear y ya le expliqué que el motivo de esto es la cantidad de cromosomas. Cada especie tiene una determinada cantidad de cromosomas. Yo les comentaba también a ustedes que justamente los cromosomas, los genes que están en nuestros núcleos celulares, son los que determinan la característica física de un individuo. Ya también les comentaba de que no era solamente los genes, sino también el medio ambiente, ¿no? Pero vayamos a la parte genética. Nosotros somos el resultado de los genes de nuestros padres. Mi papá me da 23, mi mamá me da 23 y sumo 46. La especie humana tiene 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, 44 son cromosomas somáticos. ¿Qué significa somáticos? Soma es cuerpo. 44 cromosomas te van a decir, van a darte la información genética de todo tu cuerpo. Ojos chinitos, nariz aguileña, labios gruesos, cabello lacio, color mestizo, forma de uñas, largo de dedos, el pico de la viuda, ya lo vimos, no sé si con ustedes, las orejitas por aquí, orejoncitos por allá, ¿no? Todas esas características físicas que nosotros tenemos son la expresión de nuestros genes. ¿No te olvides? La expresión de nuestros genes. Y esos genes nos lo dan nuestros padres. Papá y mamá me dan los genes para cada característica. Para mi nariz, mi papá y mi mamá me dieron sus genes, pero yo heredé la dominancia de repente de los genes de mi mamá. Entonces, tengo la nariz de mi mamá. El color de piel, les decía, los dos aportan los genes. En mi cuerpo están los genes de los dos para color de piel, de los dos. Pero domina uno de ellos, de mi papá. Entonces, yo tengo el color de piel de mi papá. El cabello lacio, igual. Papá y mamá me dan los genes, pero en mí los genes de uno de ellos dominan, por decir el de mi papá. Entonces yo tengo el cabello lacio como mi papá. ¿Por qué? Porque para el cabello dominó el de mi papá. Esa es la razón de ser de todo nuestro fenotipo. Entonces, eso pasa con todas las especies, llámese animales y plantas, ¿no? Pasa lo mismo. Lo que sucede es que de repente nosotros es mucho más notorio porque nos estamos viendo
Y todos dicen, oh, igualito que tu papá, igualito que tu mamá. Oh, mira, ve los ojos igualitos que no sé quién, y nos paran notando y nos paran ratificando a quién nos parecemos. Entonces, eso por una parte. Pero no te olvides que existen, a toda esta regla existen excepciones. Si hemos dicho que una especie se garantiza a través de su reproducción, hay que entender que hay excepciones, y una de ellas, de manera natural, habíamos dicho que era la mula y el burdéganos, ¿no? El burdéganos es el hijo del caballo con la burra. Y les había comentado en la clase pasada que burdéganos cuando generalmente mueren, ¿ya? Apenas nacen, mueren, generalmente mueren. Y los pocos que logran sobrevivir son ejemplares muy bonitos. Si tú los observas, fíjate las fotos, busca las fotos por internet, son muy bonitos, pero son muy delicados. O sea, generalmente los tienen solamente para decoración, no los tienen para hacerlos trabajar. En cambio, por otra parte, habíamos dicho que la mula era lo mejor que podía haber, ¿no? Para la gente que se dedica al trabajo en el campo, ¿no? El hijo de la yegua con el burro, ¿no? Porque tenía la inteligencia de la yegua y tenía la fortaleza del burro. Entonces, esa es la mula. Decía que esa era una excepción natural. Pero también les había comentado de que existía de manera, algo así como forzada, pero no manipulada genéticamente, donde si en determinado lugar habitaban ciertas especies, habíamos puesto el caso del tigre y el león, en esas zonas, en algún momento era probable un cruce entre ellos. Y como tenían una cercanía, ¿no? En cuestiones de, ¿qué les puedo decir? De carga genética, se habían producido de manera natural, no es forzado, o sea, no ha habido manipulación genética, de manera natural se ha obtenido, en el caso del liebre, ¿no? Del liebre, que es el león con tigresa, y también en el caso de tigre con leona, ¿ya? Entonces, eso es lo último, uno de los últimos casos que se tienen estudiando. Ahora, también entender que se tienen especies raras, ¿no? Por decir, yo puedo tener el hijo del cuy con la rata así, pero de manera artificial. Ustedes saben que los científicos le pueden poner la cabeza de un animal y el cuerpo de otro animal, lo pueden hacer, ¿no? O sea, eso se llama manipulación genética. Eso sí es probable, y si es que lo están haciendo, pues a veces uno ni cuenta se da que lo están trabajando, ¿no? Ya vemos a los ejemplares ya nacidos. Entonces vamos a terminar aquí por decir que en la pregunta 10 creo no habíamos terminado todavía. La 10 era, dice, la reunión de organismos de la misma especie. Era por eso que habíamos estado explicando un poquito, ¿ya? Acá, reunión de organismos de la misma especie. La 10 sería la alternativa D. Listo. Ahora pasamos a este bloque que ya ustedes, de todas maneras, lo tienen que hacer desarrollar porque esto les viene en la tarea de la plataforma. Les aviso que no